Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Eskerrik asko, presidente jauna, diputatuok, eguerdi on. El 5 de diciembre de 2023, usted compareció en esta tribuna. Habían transcurrido, si acaso, prácticamente 2 meses de los ataques de Hamás en territorio israelí y la posterior respuesta brutal, sanguinaria, genocida del Estado de Israel para con la población palestina. Entonces, yo empecé la intervención poniendo encima de la mesa una serie de datos que hacían alusión a los ya entonces 16.000 muertos por la acción del gobierno del Likud, encabezado por Benjamín Netanyahu, en su locura genocida. También señalé todos los hospitales que se habían destruido, los colegios, cómo se estaban cerrando las vías de abastecimiento, cómo se mantenía a miles de palestinos en situación de prisión sin juicio y con total arbitrariedad. Y si hoy, actualizando todos esos datos, hiciera el mismo ejercicio, el resultado sería demoledor. Demoledor. Si antes hablábamos de 16.000 muertos, por poner solo un dato, no lo voy a hacer punto por punto, hoy hablaríamos de 43.700 muertos ya, palestinos y palestinas. No vale la equidistancia, palestinos y palestinas. Pero es más, si nos acogemos a lo que dicen revistas de probado valor científico como The Lancet y hablamos de las muertes indirectas, diríamos que ya en junio del 2024, hace unos meses, ellos hablaban de 160.000 muertos palestinos y palestinas, que probablemente ya a estas alturas del año, y viendo que los ataques de Israel para con Palestina no han cesado, incluso se han ampliado durante un tiempo al Líbano, estaríamos hablando de 200.000 personas muertas en Palestina. Esa es la foto real. Esa es la foto real de una locura genocida encabezada por el Estado de Israel. Y esto no es ser antisemita, porque creo que las 200.000 personas palestinas muertas eran semitas. Creo, sinceramente, que nadie puede rebatir que las 200.000 personas palestinas eran semitas. Luego, para defender a Israel, no utilicen burdas mentiras. Díganlo abiertamente. De la misma manera que nosotros y nosotras decimos que exigimos el reconocimiento del Estado de Palestina y que creemos que desde 1948 a Palestina se le está practicando una política de agresión constante y de aniquilación sistemática, quien defienda al Estado de Israel que lo diga abiertamente, pero que no nos acuse de antisemitas a quienes señalamos que es la acción del gobierno de Benjamín Netanyahu la que ha asesinado a 200.000 personas de origen semita. Y quería empezar señalando lo que vivimos aquí hace un año, no para afear la labor del ministro de Asuntos Exteriores, sino para señalar que, pese a que podamos compartir buena parte de las iniciativas que el Gobierno del Estado español ha llevado a efecto y que el ministro ha desgranado desde esta tribuna nuevamente, la que tiene que ver con la solicitud del alto el fuego permanente para la región, la que tiene que ver con la apertura de los corredores humanitarios de manera no limitada, la que tiene que ver con la liberación de los rehenes y presos, la que tiene que ver con el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Penal Internacional, la que tiene que ver con el apoyo a la UNRWA. Todas esas cuestiones y otras muchas que seguramente me estoy dejando ahora, las valoramos positivamente, pero por desgracia, y a la luz de los datos, de la realidad, la foto sigue siendo dura, indigerible, diría, para cualquiera con un mínimo de ética. No ya de náusea, como decía alguien, sino indigerible para cualquiera con un mínimo de dignidad y de respeto a la dignidad de las personas. Y eso lo único que ha demostrado es la incapacidad de la Unión Europea. Y como digo, no pongo en cuestión los esfuerzos probablemente ímprobos de buena parte de la diplomacia europea, de la que puede encabezar el Estado español, de la que pueda tener la República de Irlanda, para acabar con esta situación. Pero la realidad es que la situación se agrava. La realidad a día de hoy es que no estamos mejor que hace un año, que la acción diplomática que se ha podido llevar a efecto no ha sido suficiente ni tan siquiera para paliar los efectos de este genocidio. Muy al contrario, se ha demostrado incapaz, probablemente porque sabemos que vivimos en un orden cada vez más unipolar, donde parece que Estados Unidos tiene una capacidad de dominio cada vez
más evidente y preponderante en todos los lugares. Porque es verdad que casi a modo de canto a la esperanza se nos señalaba por parte del ministro que la paz llegará. Es cierto, nadie lo duda. Seguramente hoy estamos más cerca de la paz que hace un año y mañana más cerca de la paz. ¿Pero de qué paz? ¿De la paz que se sustente en la aniquilación del pueblo palestino? ¿En la paz que suponga arrasar con todo lo que es Palestina para que se la quede Israel mientras nosotros celebremos que por fin ya no hablan las armas? Esa es la paz a la que estamos más cerca. Esa es una paz indigerible, probablemente, para cada vez más personas. Y quiero decirlo hoy, también aquí, porque mañana es el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. No hay solución posible en términos de justicia que no sea la del reconocimiento del Estado palestino. Así que habrá que decir nuevamente Palestina libre. Porque está bien que nos alegremos, y nosotras también lo hacemos desde Euskal Herria Bildu, por el alto al fuego en Líbano. Está bien, pero esto no puede servir para valorar en términos de benevolencia la actitud del gobierno de Israel, del gobierno del señor Netanyahu, porque a la vez está bombardeando Gaza, porque a la vez está aumentando la presión y la violencia contra los ciudadanos y ciudadanas de Cisjordania, porque probablemente esa es la táctica que está empleando, desviar el foco de atención, darse un cierto barniz benevolente para seguir machacando sistemáticamente a las poblaciones de esos dos lugares. Es necesario, probablemente, continuar con la presión de toda la comunidad internacional. No lo ponemos en duda, pero habrá que aumentarla, habrá que ser más eficaces, habrá que ser más claros y más tajantes. Y cuando digo que habrá que ser más claros y más tajantes, habrá que ir en la dirección contraria, y lo expreso con claridad, de la que ha hecho el gobierno francés, por ejemplo. Y a mí me parece bien que aquí se diga que reconocemos y valoramos las decisiones del Tribunal Penal Internacional o de la Corte Penal Internacional, pero habrá que ser más explícito para que la gente nos entienda cuando ve que los muertos se siguen acumulando por miles. Y habrá que decir que si Netanyahu pisa suelo español, será detenido. Porque lo que ha dicho Francia es justo lo contrario, que gozará de inmunidad. Pues igual, lo que hay que decir es que la dirección de este gobierno, o la dirección de quienes llevan el gobierno en este Estado, no es seguir la estela de Francia, sino más bien seguir la estela que marca la Corte Penal Internacional, que no es la de imponer, sino la de poner en manos de la justicia a quien se ha demostrado como un eficaz, tristemente eficaz, genocida como Benjamín Netanyahu. Y está bien hablar también de la necesidad de mantener el embargo de armas y el fin del comercio de armas. Pero también está bien escuchar a la Rescop, que nos habla de la multitud de herramientas o subterfugios que utiliza Israel para seguir haciendo posible que las armas circulen por aguas europeas para llegarles a sus manos. Y está bien también que hablemos de la revisión del acuerdo de asociación, pero no hay que ser ingenuos. Nosotros valoramos positivamente la acción del Estado español y de la República de Irlanda para que se revise el acuerdo de asociación con Israel por parte de la Unión Europea, pero también sabemos que hace falta unanimidad en la Unión Europea para que esto se lleve a efecto. Y sabemos que hay gobiernos dentro de la Unión Europea que no están en otra labor que no sea la de ser colaboradores fieles y aliados inquebrantables de Israel, haga lo que haga su gobierno. Y creo, sinceramente, que hay que hablar con claridad. Y permítame, no ya un reproche, sino poner encima de la mesa una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando yo le oigo decir que hay que condenar, que hay que rechazar el lanzamiento de cohetes de Hezbollah, en este caso, hacia territorio israelí, lo entiendo, lo comparto, pero ¿por qué luego cuando se habla de los bombardeos o cuando habla de los bombardeos sistemáticos en Gaza parece que estos los ha provocado un ente ajeno? ¿Por qué no se dice de los bombardeos provocados por el gobierno de Israel comandado por Benjamín Netanyahu contra población civil palestina? Yo lo vi en un tuit, hoy lo he oído. Si no, o va a tener luego la oportunidad, yo agradecería que tengamos esa misma claridad, que de una manera que somos capaces de señalar acciones que no nos gustan de Hamás o de Hezbollah, o que rechazamos frontalmente de Hamás o de Hezbollah, seamos capaces de hacerlo también con el Estado de Israel. Porque entiendo que la diplomacia tiene mucho de guardar las formas, pero yo creo que la gente tiene que entender que las formas no lo son todo y que el fondo de lo que decimos está incluso por encima de las formas en algún momento. Y quiero ir finalizando con una cuestión. Usted ha señalado que la política exterior de España defiende lo mismo en Kiev que en Beirut. Probablemente el deseo y la voluntad expresada del Ministerio de Asuntos Exteriores sea esa en todos los foros internacionales. No soy yo quien para ponerlo en duda y no lo voy a hacer. Yo no voy a jugar al juego de la desinformación.
Pero si eso es cierto, lo que los ciudadanos y ciudadanas ven es que desde el 24 de febrero del 2022, que se inició la invasión rusa en Ucrania, la Unión Europea ha llevado a cabo 14 campañas o iniciativas de bloqueo contra Rusia. ¿Cuántas se han llevado contra Israel? ¿En qué medida? ¿En qué magnitud? Porque si la posición es la misma, y probablemente la del Estado español lo sea, pero la de la Unión Europea parece que no tanto, ¿por qué es tan fácil cuantificar en 14 las campañas de bloqueo contra Rusia en muy diferentes ámbitos? Bancarios, contra ciudadanos y sus bienes en el extranjero, contra el comercio de todo tipo de productos, no solo los de los militares, sino los de doble tecnología, y sin embargo tan difícil es de encontrar un embargo, no ya efectivo, sino siquiera un embargo contra la población de Israel. Finalizo ya, justo como he señalado a mitad de la intervención. Lo que toca es redoblar esfuerzos para que más pronto que tarde la paz que llegue sea justa y para que Palestina sea un Estado reconocido internacionalmente. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor